Una cinta VHS, olvidada, encontrada en casa, mostró la verdadera cara de mi padre. Rodrigo nunca imaginó que una tarde de octubre, mientras vaciaba el closet de su padre fallecido en la vieja casa de la colonia Narvarte, en Ciudad de México, encontraría algo que destruiría y reconstruiría todo lo que creía saber sobre el hombre que lo crió. Entre cajas de zapatos polvorientas y ropa que olía a naftalina, sus dedos rozaron algo rectangular y plástico en el rincón más oscuro del estante superior. Una cinta VHS sin etiqueta, apenas visible bajo una pila de revistas amarillentas de los años 90. La sacó con curiosidad, limpiando el polvo acumulado de décadas, y por alguna razón que no podría explicar, sintió que su corazón se aceleraba mientras observaba aquel objeto anacrónico en sus manos. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Habían pasado 6 meses desde el funeral de Héctor Maldonado, su padre, un hombre que había vivido sus 68 años como un libro cerrado. Rodrigo, de 37 años, arquitecto establecido en la colonia Roma Norte, había heredado aquella casa donde creció, la misma que ahora tenía que vaciar para venderla. Su madre había muerto cuando él tenía apenas 12 años, y su padre se había convertido en una figura distante, un hombre de pocas palabras que trabajaba como contador en una empresa de importaciones. Llegaba a casa después de las 8 de la noche, cenaba en silencio frente al televisor y se encerraba en su habitación hasta el día siguiente. Rodrigo recordaba una infancia marcada por la ausencia emocional, por la sensación constante de que su padre cumplía con sus obligaciones materiales, pero mantenía una muralla invisible entre ellos. Nunca hubo abrazos espontáneos, nunca palabras de aliento en momentos difíciles, nunca esa conexión que Rodrigo veía en las familias de sus amigos. Su padre era un extraño que compartía su techo, un hombre cuyo rostro serio y distante se había convertido en el único que Rodrigo conocía. La casa de la Narvarte era un testamento a esa frialdad. Muebles funcionales sin calidez, paredes blancas sin fotografías familiares, espacios ordenados pero carentes de vida. Rodrigo había venido cada fin de semana durante los últimos meses, clasificando pertenencias, donando ropa, empacando documentos. Era un proceso mecánico y doloroso, no por el duelo de perder a un padre amado, sino por el duelo de nunca haber tenido realmente uno. Cada objeto que tocaba era un recordatorio de la distancia que existió entre ellos. Cada habitación vacía un eco de conversaciones que nunca tuvieron lugar. Pero aquella cinta VHS era diferente. Rodrigo no recordaba haber visto una videocasetera en la casa desde su adolescencia. Su padre había sido siempre meticuloso con la tecnología, actualizando televisores y equipos de sonido con regularidad, descartando lo obsoleto sin sentimentalismos. Que aquella cinta hubiera sobrevivido, escondida en lo más profundo de su closet, significaba algo. Rodrigo la giró entre sus manos, buscando alguna marca, alguna pista sobre su contenido. Nada. Solo plástico negro desgastado y la etiqueta en blanco donde alguien pudo haber escrito, pero nunca lo hizo. Se llevó la cinta a casa esa tarde, junto con una caja de documentos que aún tenía que revisar. Durante la cena, mientras su esposa Mariana preparaba pasta en su departamento moderno con ventanales que daban a la avenida Insurgentes, Rodrigo no podía dejar de pensar en aquella cinta. Mariana, psicóloga de 40 años con quien llevaba casado 8 años, había conocido a su suegro solo en ocasiones formales, cenas navideñas incómodas donde el silencio reinaba más que la conversación. Ella había intentado muchas veces animarlo a buscar una conexión más profunda con su padre, pero Rodrigo siempre había respondido que era imposible, que su padre simplemente era así,
cerrado, incapaz de expresar afecto. ¿Qué traes ahí?, preguntó Mariana, señalando la cinta que Rodrigo había dejado sobre la mesa del comedor. Una cinta VHS que encontré en el closet de mi papá. Sin etiqueta, completamente anónima. Mariana se acercó secándose las manos en un trapo de cocina. ¿Y qué crees que sea? No tengo idea. Probablemente nada importante. Tal vez algún programa de televisión que grabó y olvidó. Pero la forma en que lo dijo, con esa mezcla de curiosidad y recelo, hizo que Mariana lo mirara con atención. No lo crees realmente, ¿verdad? Rodrigo negó con la cabeza. Estaba muy bien escondida. Mi papá no guardaba cosas sin razón. Si esta cinta sobrevivió todos estos años, debe haber algo en ella que valía la pena preservar. Al día siguiente, Rodrigo buscó en un mercado de antigüedades de la colonia Condesa hasta encontrar una videocasetera funcional. Le costó 800 pesos y la mirada divertida del vendedor, un hombre de unos 50 años que le dijo: «Hace años que nadie busca estas cosas. ¿Nostálgico?». Rodrigo simplemente sonrió sin responder. Llevó el aparato a casa, lo conectó al televisor de la sala y con manos ligeramente temblorosas insertó la cinta. El mecanismo hizo ese sonido característico que no había escuchado en más de 15 años, un zumbido mecánico seguido de un clic. La pantalla parpadeó, mostró estática por unos segundos y luego apareció una imagen granulosa pero clara. Una habitación que Rodrigo reconoció inmediatamente. La sala de aquella misma casa de la Narvarte, pero 20 o 25 años más joven, con los mismos muebles, pero menos desgastados, con las mismas paredes blancas, pero con un tono menos amarillento. La fecha en la esquina inferior derecha de la pantalla, grabada en amarillo brillante como era costumbre en las videocámaras de los 90, decía 15/08/1998. Rodrigo hizo cálculos rápidamente. 1998. Él tenía 12 años ese agosto. Había sido el verano después de la muerte de su madre, ocurrida en abril de ese mismo año, tras una batalla de 2 años contra el cáncer de mama. Ese verano fue una nebulosa en su memoria, meses borrosos de dolor y confusión, donde su padre se había vuelto aún más distante, donde la casa se había convertido en un mausoleo silencioso de tristeza no expresada. En la pantalla, su padre apareció frente a la cámara. Héctor Maldonado a sus 43 años, el cabello todavía completamente negro, la cara menos surcada por arrugas, pero con la misma expresión seria que Rodrigo conocía tan bien. Vestía una camisa blanca de manga corta y pantalones de mezclilla. Se sentó en el sillón beige que Rodrigo recordaba haber vendido hacía años. Miró directamente a la cámara por un largo momento y luego comenzó a hablar con una voz que Rodrigo reconoció, pero que tenía algo diferente, algo que nunca había escuchado antes: vulnerabilidad. «Rodrigo», dijo su padre a la cámara, y el corazón de Rodrigo se detuvo. «Si estás viendo esto, significa que ya no estoy. Significa que finalmente tuviste que vaciar esta casa y encontraste lo que escondí para que encontraras. He grabado esto 3 meses después de que tu mamá nos dejó, en un momento en que sé que todo entre tú y yo se está rompiendo, y no sé cómo arreglarlo. No sé cómo ser el padre que necesitas. Pero necesito que sepas algunas cosas. Necesito que entiendas por qué soy como soy, por qué no puedo darte lo que mereces, por qué cada vez que te miro siento que me estoy ahogando en mi propia incapacidad». Rodrigo sintió que se le cerraba la garganta. Mariana, que había entrado a la sala al escuchar la voz, se sentó a su lado en silencio, tomando su mano. En la pantalla, Héctor se pasó una mano por el rostro, un gesto de agotamiento profundo. «No sé por dónde empezar. Supongo que debería comenzar por algo que nunca te he contado, algo que explica todo lo demás.
Tu abuelo, mi padre, no murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía 15 años, como siempre te dijimos. Eso fue la versión oficial, la versión que mi madre decidió que contaríamos para proteger su memoria, para protegerme a mí. La verdad es que mi padre se quitó la vida. Se ahorcó en el garage de nuestra casa en la colonia Doctores un martes por la tarde y yo fui quien lo encontró cuando regresé de la escuela. La imagen se volvió ligeramente borrosa, como si la cámara hubiera sido movida, y Rodrigo vio a su padre limpiarse los ojos con el dorso de la mano antes de continuar. Nunca superé eso, Rodrigo. Nunca. Tenía 15 años, era su único hijo, y durante meses me culpé por no haber visto las señales, por no haber sabido que estaba sufriendo tanto. Mi padre era contador, igual que yo terminé siendo. Trabajaba largas horas, era callado, distante. Meses después descubrí, por cartas que mi madre encontró, que había perdido todo nuestro dinero en malas inversiones, que había contraído deudas enormes con gente peligrosa, que sentía que había fallado como proveedor, como esposo, como padre. No dejó una nota para mí. Solo una para mi madre donde le pedía perdón por ser débil. Héctor se detuvo, mirando hacia un punto fuera de la cámara, recomponiendo su voz. Después de eso, construí muros. Mi madre me llevó con varios psicólogos, pero yo me negaba a hablar. Me convertí en piedra, Rodrigo. Decidí que nunca más permitiría que nada me doliera tanto, que nunca más sería vulnerable. Terminé la preparatoria siendo el mejor de mi clase. Estudié contaduría con las mejores calificaciones. Conseguí trabajo en empresas respetables. Me casé con tu madre cuando tenía 25 años, y ella era lo único que podía atravesar mis defensas. Era la única persona con quien podía ser yo mismo, con quien podía bajar la guardia. La voz de Héctor se quebró ligeramente. Cuando te tuvimos, juré que sería diferente, que sería el padre que mi propio padre no pudo ser, pero no sabía cómo, no tenía modelo, no tenía ejemplo. Cada vez que intentaba abrazarte, sentía que estaba haciendo algo mal. Cada vez que querías hablar, me quedaba sin palabras. Tu madre era el puente entre nosotros. Ella traducía mi amor torpe en algo que tú podías recibir. Ella me decía qué hacer, cómo acercarme a ti, cómo mostrarte que me importabas, aunque no supiera expresarlo. Rodrigo sintió lágrimas rodando por sus mejillas sin poder detenerlas. En la pantalla, su padre continuaba, con una honestidad brutal que Rodrigo nunca había presenciado. Y entonces tu madre enfermó. El cáncer llegó cuando tenías 10 años, y durante 2 años vi cómo la vida se le escapaba poco a poco. Durante esos 2 años, ella seguía siendo nuestro puente, incluso cuando apenas podía hablar, incluso cuando el dolor era insoportable. Me decía, Héctor, cuando yo no esté, necesitas decirle que lo amas, necesitas abrazarlo, necesitas ser su padre en toda la extensión de la palabra. Y yo le prometía que lo haría, le juraba que cuando ella no estuviera, yo encontraría la forma. Héctor se levantó del sillón, caminó hacia la ventana que daba a la calle, dándole la espalda a la cámara. Su voz llegaba más débil. Pero cuando murió, me derrumbé. Todos esos muros que había construido se vinieron abajo, y en lugar de acercarme a ti, me alejé más. Cada vez que te miraba, veía su ausencia. Cada vez que intentaba hablarte, escuchaba su voz recordándome lo que debía hacer y mi incapacidad me paralizaba. Me convertí en mi padre, Rodrigo. Me convertí en ese hombre distante que no sabía cómo estar presente. Y el terror de fallarte como mi padre me falló a mí, me hacía fallar aún más. Se volvió hacia la cámara, y su rostro estaba marcado por lágrimas que caían libremente. Era la primera vez que Rodrigo veía llorar a su padre, incluso en video, incluso 25 años después. Este verano ha sido el peor de mi vida. Peor que cuando encontré a mi padre muerto, porque al menos entonces
Yo era una víctima. Ahora soy el victimario. Te veo sufrir, te veo necesitarme, y no puedo moverme. Es como si estuviera encerrado detrás de un vidrio, viendo cómo te hundes y sin poder alcanzarte. Cada noche me acuesto odiándome, cada mañana me levanto prometiéndome que hoy será diferente, y cada día termina igual, en silencio, en distancia, en fracaso. Héctor regresó al sillón, se sentó con pesadez. Sé que esto no es excusa. Sé que tú necesitas un padre, no explicaciones de por qué ese padre no puede serlo. Pero grabo esto porque necesito que algún día entiendas que mi frialdad nunca fue falta de amor. Todo lo contrario. Te amo tanto que me aterra. Te amo tanto que el miedo a perderte como perdí a mi padre, como perdí a tu madre, me paraliza. Te amo tanto que prefiero mantenerte a distancia para no tener que enfrentar el dolor de estar cerca y aún así no ser suficiente. Hubo una pausa larga. Héctor miraba directamente a la cámara y Rodrigo sintió como si esos ojos de 25 años atrás lo estuvieran mirando directamente ahora, atravesando el tiempo. No sé si alguna vez mejoraré. No sé si alguna vez podré ser el padre que mereces, pero necesito que sepas que cada decisión que he tomado ha sido intentando protegerte, aunque esas decisiones terminaran lastimándote. Trabajaba largas horas porque no sabía cómo estar en casa sin tu madre. Te daba espacio porque pensaba que eso era lo que querías. Permanecía en silencio porque cada palabra que intentaba decir se sentía inadecuada, insuficiente. Héctor se levantó nuevamente, caminó hacia la cámara y su rostro llenó la pantalla. Si encuentras esto, Rodrigo, significa que viví toda mi vida sin poder decirte esto en persona. Significa que fracasé completamente en superar mi propio daño. Y si es así, necesito que sepas que mi mayor arrepentimiento no será mi propia muerte, sino todos los abrazos que no te di, todas las conversaciones que no tuvimos, todo el amor que sentía, pero no supe expresar. Fuiste lo mejor de mi vida. Eres lo mejor de mi vida, y siento mucho, hijo, siento tanto no haber sabido demostrártelo. La imagen comenzó a temblar, y Rodrigo se dio cuenta de que era porque su padre estaba alcanzando la cámara con mano temblorosa. Te amo, Rodrigo. Siempre te he amado. Perdóname por ser tan malo para demostrarlo. Y la pantalla se volvió negra. Rodrigo no supo cuánto tiempo se quedó sentado frente a la televisión apagada, llorando de una forma que no había llorado ni siquiera en el funeral de su padre. Mariana lo abrazaba, sin decir nada, dejándolo procesar. Las palabras de su padre resonaban en su mente, reconstruyendo décadas de memoria, recontextualizando cada silencio, cada ausencia, cada momento de frialdad aparente. Durante los siguientes días, Rodrigo no pudo concentrarse en nada más. Vio la cinta repetidamente, memorizando cada palabra, cada expresión facial, cada matiz en la voz de su padre. Comenzó a recordar momentos de su infancia y adolescencia con nuevos ojos. Recordó cómo su padre nunca faltó a una sola junta escolar, aunque permanecía callado en la esquina. Recordó cómo siempre había dinero para todo lo que necesitaba, cómo su padre trabajaba hasta tarde, pero nunca dejó que Rodrigo careciera de nada material. Recordó cómo, cuando Rodrigo decidió estudiar arquitectura en lugar de contaduría, su padre simplemente asintió y pagó la matrícula sin cuestionarlo. Recordó momentos fugaces donde creyó ver emoción en los ojos de su padre, en su graduación de la universidad, en su boda con Mariana, momentos donde parecía a punto de decir algo importante, pero se contenía. Una tarde, Rodrigo regresó a la casa de la Narvarte con un propósito renovado. Si su padre había dejado esa cinta, quizás había dejado más. Comenzó a buscar metódicamente, revisando cada cajón con atención que había faltado en sus búsquedas anteriores.
En el escritorio de la habitación principal, en un cajón cerrado con llave que tuvo que forzar, encontró una caja de metal. Dentro había cartas, docenas de ellas, escritas en el puño y letra de su padre, pero nunca enviadas. Todas estaban dirigidas a él. Las leyó una por una, sentado en el piso de la habitación vacía. Eran cartas escritas a lo largo de 25 años, desde aquel verano de 1998 hasta apenas meses antes de la muerte de su padre. En ellas, Héctor documentaba su vida interna, sus luchas constantes con la depresión heredada, sus intentos por mejorar, por acercarse, por romper los muros que él mismo había construido. Había cartas escritas después de momentos significativos. Cuando Rodrigo se fue a la universidad, hoy se fue mi hijo, y no supe cómo decirle que estoy orgulloso. Cuando conoció a Mariana, hoy trajo a casa a una mujer que lo mira como su madre me miraba a mí. Cuando se casó, le di mi bendición, pero quería decirle tantas cosas más. Una carta en particular, fechada en 2015, decía: hoy Rodrigo me preguntó si yo era feliz. No supe qué responder. La verdad es que no sé qué es la felicidad, pero sé que él es lo más cercano que he estado a ella. Sé que cada día que lo veo, aunque sea en silencio, aunque sea desde lejos, es un día que vale la pena vivir. Su madre estaría decepcionada de mí. Prometí ser mejor y solo he sido más de lo mismo. Pero él se graduó, tiene una carrera exitosa, encontró el amor. A pesar de mi ausencia emocional, se convirtió en un hombre bueno. Tal vez eso sea suficiente. Tal vez mi mayor contribución haya sido no dañarlo más de lo que ya hice. Otra carta, de 2019, decía: he estado yendo a terapia durante 6 meses. No se lo he dicho a Rodrigo. No quiero que piense que esto es su culpa, que él necesita arreglarme, pero el terapeuta me dice que nunca es tarde para cambiar, para intentar construir puentes. Me dice que Rodrigo merece conocer a su padre real, no solo a la sombra que he sido. Pero cada vez que lo veo, las palabras se atoran. 25 años de silencio no se rompen fácilmente. La última carta estaba fechada apenas 3 meses antes de la muerte de Héctor, en junio de 2023. La caligrafía era menos firme, más temblorosa. Me diagnosticaron cáncer de páncreas. Etapa 4, inoperable. Me dan quizás 6 meses. No se lo he dicho a Rodrigo. No sé cómo. He pasado toda su vida construyendo distancia, y ahora, cuando el tiempo se acaba, me doy cuenta de que esa distancia me ha robado lo único que realmente importaba. El doctor me preguntó si tenía asuntos pendientes que resolver. Le dije que tenía uno, mi hijo, pero no sé si tendré el valor de resolverlo antes del final. He vivido como cobarde y temo morir como uno. Rodrigo dejó caer las cartas, abrumado por el peso de todo ese amor silenciado, toda esa lucha interna que nunca conoció. Su padre había estado peleando una batalla invisible durante décadas, una batalla contra el trauma de su propia infancia, contra la depresión, contra sus propios demonios, y Rodrigo nunca lo supo. Necesitaba más respuestas, necesitaba entender completamente. En la libreta de direcciones vieja de su padre encontró el nombre de un psicólogo, Dr. Fernando Castillo, con dirección en la Colonia del Valle. Rodrigo llamó, explicó la situación, y el doctor Castillo accedió a reunirse con él. La oficina del doctor Castillo era acogedora, con paredes color crema y libreros llenos de títulos sobre trauma y duelo. El psicólogo era un hombre de unos 60 años, canoso, con una expresión amable detrás de lentes redondos. Cuando Rodrigo entró, el doctor Castillo ya tenía preparado un expediente sobre el escritorio. «Tu padre fue mi paciente durante 5 años», comenzó el doctor Castillo después de los saludos formales. «No puedo compartir los detalles de nuestras sesiones por confidencialidad, pero dado que él falleció y que esto claramente te está afectando,
Puedo decirte algunas cosas generales que creo que necesitas saber. Rodrigo asintió, incapaz de hablar. Héctor sufría de depresión crónica y trastorno de estrés postraumático relacionado con el suicidio de su padre. Toda su vida construyó mecanismos de defensa para protegerse del dolor emocional. Cuando tu madre murió, esos mecanismos se intensificaron. Pero vino a terapia, Rodrigo. Vino por ti. Cada sesión hablábamos sobre cómo mejorar su relación contigo, cómo romper los patrones, cómo expresar lo que sentía. ¿Y funcionó?, preguntó Rodrigo con voz ronca. El doctor Castillo suspiró. El progreso era lento. El trauma de 40 años no se cura en 5, pero estaba intentándolo. Me decía que quería llegar al punto donde pudiera decirte todo lo que necesitabas escuchar. Cuando le diagnosticaron cáncer, se deprimió aún más, sintiendo que se le había acabado el tiempo antes de poder lograrlo. Las últimas sesiones fueron las más dolorosas. Sabía que iba a morir sin haber sido el padre que quería ser. Dejó una cinta, dijo Rodrigo. Una grabación de hace 25 años donde explica todo. El doctor Castillo sonrió con tristeza. Me habló de esa cinta, se la mencionó varias veces. Decía que si morías sin poder decirte las cosas en persona, al menos tenías esa grabación. Era su plan B, su forma de asegurarse de que entendieras, aunque él no pudiera decírtelo cara a cara. Porque nunca me dijo que estaba enfermo. Porque no quería que vinieras a verlo por obligación o por lástima. Quería ganarse una relación real contigo primero, y luego, si el tiempo lo permitía, contarte sobre su enfermedad. Pero el cáncer avanzó más rápido de lo esperado. Las últimas 6 semanas estuvo mayormente en cama con dolor intenso. Llamó varias veces, siempre diciéndome lo mismo. No tengo tiempo, se me acabó el tiempo. Rodrigo lloró abiertamente en esa oficina, y el doctor Castillo le pasó la caja de pañuelos con la paciencia de alguien acostumbrado a presenciar dolor. Tu padre te amaba profundamente, Rodrigo. De la forma más torpe, más dañada, más insuficiente quizás, pero con una intensidad que consumía cada minuto de su vida. Su tragedia fue que ese amor estaba aprisionado detrás de muros que no pudo derribar a tiempo. Durante las semanas siguientes, Rodrigo buscó más piezas del rompecabezas. Encontró el nombre de la antigua terapeuta de su padre, de los años 90, en otro documento. Una mujer llamada doctora Patricia Ramos, que ahora estaba retirada pero vivía en Coyoacán. Rodrigo la localizó a través de redes sociales y ella accedió a tomar un café. En una cafetería sobre la avenida Francisco Sosa, la doctora Ramos, una mujer de 70 y tantos años con el cabello completamente blanco, recogido en un moño, compartió sus recuerdos. Tu padre vino a verme justo después de la muerte de tu madre. Estaba destrozado, Rodrigo. Absolutamente destrozado. En nuestras sesiones lloraba de una forma que probablemente nunca presenciaste. Me decía que sentía que había perdido su única oportunidad de ser normal, de tener una vida emocional funcional. ¿Le ayudó la terapia? Hasta cierto punto. Le enseñé técnicas para manejar la ansiedad, para enfrentar los recuerdos traumáticos de su padre. Pero el problema con el trauma generacional es que crea patrones muy profundos. Tu padre sabía intelectualmente lo que debía hacer, pero emocionalmente no podía ejecutarlo. Era como si su cerebro y su corazón hablaran idiomas diferentes. ¿Habló de mí? La doctora Ramos sonrió con calidez. Constantemente. Eras el centro de todas nuestras conversaciones. Me traía fotos tuyas, me contaba sobre tus logros escolares, sobre tus intereses. Hablaba de ti con un orgullo tan evidente que resultaba trágico saber que no podía expresártelo directamente. ¿Por qué dejó la terapia?
Se sentía culpable por el costo, aunque le dije que lo cobraría mucho menos, pero principalmente creo que se sentía desesperanzado. Después de un año de terapia, seguía sin poder abrazarte, sin poder decirte que te amaba. Interpretó eso como fracaso de su parte, no como parte normal del proceso de sanación. Rodrigo continuó su investigación, hablando con personas que conocieron a su padre en diferentes contextos. Habló con Rafael, el mejor amigo de su padre desde la universidad, quien lo visitó en un café en la zona rosa. Rafael era un hombre corpulento de 60 y tantos años, con bigote y una voz profunda. «Tu papá era mi hermano, compa», dijo Rafael con los ojos vidriosos. «Lo conocí cuando éramos morros en la universidad, y durante todos esos años intenté ayudarlo a abrirse. Después de que murió tu mamá, me llamaba a veces en la madrugada, borracho, llorando, diciéndome que estaba fallándote. Le decía, Héctor, habla con tu hijo, dile lo que sientes. Y él respondía, no puedo, Rafael. Las palabras no salen. Me mira esperando algo y yo me quedo paralizado. ¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué nadie me dijo que mi papá estaba sufriendo?» Rafael negó con la cabeza. «Tu papá nos hizo jurar que nunca te diríamos nada. Decía que no quería que te sintieras responsable de arreglarlo, que no quería que tu relación con él fuera por lástima. Quería ganarse tu amor, no que se lo dieras por compasión». Rodrigo también habló con Laura, la secretaria que trabajó con su padre durante 20 años en la empresa de importaciones. Se reunieron en un restaurante cerca de las oficinas en la Colonia Juárez. Laura era una mujer de 50 años, impecablemente vestida, con una expresión maternal. «Su papá era el hombre más dedicado que he conocido», dijo Laura. «Llegaba primero y se iba último, pero cada tarde a las 5 en punto dejaba todo lo que estaba haciendo para llamarte. Aunque tú ya fueras adulto, aunque vivieras en tu propio departamento, él llamaba solo para saber cómo estabas. Y sé que las conversaciones eran breves, lo escuchaba desde mi escritorio. Hola, hijo. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, ok, cuídate. Pero sin falta todos los días esa llamada». Rodrigo recordó esas llamadas. Las había considerado rutinarias, obligatorias, casi molestas por lo predecibles y vacías que eran. Nunca se le ocurrió que para su padre eran vitales, que eran su forma de mantenerse conectado, aunque no supiera qué más decir. «Tenía su foto en su escritorio», continuó Laura, «actualizada cada año. En las reuniones de empresa, cuando la gente hablaba de sus familias, él permanecía callado, pero después venía conmigo y me contaba sobre usted. Me decía, mi hijo diseñó un edificio hermoso, o mi hijo se casó con una mujer maravillosa. Estaba tan orgulloso, señor Maldonado, tan orgulloso». Cada conversación añadía capas a la comprensión de Rodrigo. Su padre no había sido el hombre distante y sin emociones que Rodrigo había asumido durante décadas. Había sido un hombre profundamente herido, luchando desesperadamente por no transmitir ese daño, pero sin las herramientas para evitarlo completamente. Había sido un hombre atrapado entre el amor que sentía y el trauma que cargaba, incapaz de tender un puente entre ambos. Rodrigo volvió a revisar la casa de la Narvarte, esta vez buscando específicamente rastros de la vida interna de su padre. En el garage encontró cajas con todas las boletas de calificaciones de Rodrigo, desde primaria hasta universidad, cada una guardada cuidadosamente en carpetas etiquetadas por año. Encontró recortes de periódico donde aparecían proyectos arquitectónicos de Rodrigo, artículos de revistas de diseño que mencionaban su trabajo. Su padre había estado documentando meticulosamente su vida, aunque desde la distancia. En una caja en el ático, envueltas en plástico protector, encontró todas las tarjetas del Día del Padre que Rodrigo le había dado a lo largo de los años. Tarjetas de cuando era niño, con dibujos infantiles y mensajes de «Te quiero, papá», escritos con caligrafía temblorosa.
tarjetas de su adolescencia, más formales y distantes, tarjetas de su adultez, compradas deprisa en gasolineras, firmadas con un simple Rodrigo. Su padre las había guardado todas, cada una, como tesoros invaluables. Una tarde, mientras Rodrigo organizaba los documentos finales de la venta de la casa, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Al contestar, una voz femenina y mayor preguntó: ¿Rodrigo Maldonado? Sí, soy yo. Hola, mi nombre es Mercedes Flores. Era la vecina de al lado de tu padre. Me acabo de enterar de que estás vendiendo la casa y quería hablar contigo antes de que terminaras de vaciarla. Rodrigo accedió a reunirse con ella. Mercedes era una mujer de unos 70 años, pequeña y vivaz, que vivía en la casa adyacente desde hacía más de 30 años. Lo invitó a tomar té en su sala. Tu padre era un buen hombre, comenzó Mercedes, sirviendo té de manzanilla en tazas delicadas. Yo lo conocí desde que tú eras muy pequeño. Vi cuando tu madre se enfermó, vi cuando falleció, vi todos los años después. ¿Hablaba con usted? No mucho. Tu papá era muy privado, pero yo lo observaba. Cada año en agosto, en el aniversario de la muerte de tu madre, él se sentaba solo en el jardín trasero toda la noche. No importaba el clima. Yo lo veía desde mi ventana, simplemente sentado ahí, a veces llorando. Y en diciembre, en la época de Navidad, cuando tú venías a visitarlo, él pasaba días preparando la casa, limpiando cada rincón, comprando tu comida favorita. Rodrigo no había notado esos detalles. Ahora que lo pensaba, la casa siempre estaba impecable cuando visitaba en Navidad, y siempre había chiles en nogada, su platillo favorito, aunque la cena transcurriera en silencio incómodo. Pero hay algo que necesitas saber, continuó Mercedes, con expresión seria. Hace 3 años, tu padre sufrió un intento de suicidio. El mundo de Rodrigo se detuvo. ¿Qué? Lo encontré por casualidad. Era un domingo por la mañana, y noté que sus cortinas seguían cerradas, lo cual era raro. Toqué a la puerta repetidamente, y como no respondía, llamé a la policía. Entraron y lo encontraron en su habitación. Había tomado una sobredosis de pastillas. Lo llevaron al hospital a tiempo. ¿Por qué nunca me llamaron? ¿Por qué nunca me dijeron? Tu padre rogó que no te contactaran. Le dijo a los doctores, a la policía, a todos, que era un accidente con su medicación. Pero yo sé la verdad porque después, cuando salió del hospital, vino a hablar conmigo. Estaba avergonzado. Me dijo que había tenido un momento de debilidad, que pensó que todos estarían mejor sin él, especialmente tú. Pero en el último momento se arrepintió y llamó a emergencias. Me hizo jurar que nunca te lo diría, pero ahora que él ya no está, creo que mereces saberlo. Rodrigo sintió náuseas. Hace 3 años, 2020, el año de la pandemia, habían pasado meses sin verse, comunicándose solo por llamadas telefónicas breves y videollamadas ocasionales. ¿Cómo no había notado que su padre estaba tan mal? ¿Qué pasó después? Regresó a terapia. Vi que salía cada martes por la tarde, muy puntual. Empezó a caminar más, a cuidar el jardín. Parecía estar mejorando, pero siempre tenía esa tristeza en los ojos, como si cargara un peso que nunca podía soltar. Rodrigo se marchó de la casa de Mercedes sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Llamó inmediatamente al doctor Castillo, quien confirmó lo que Mercedes había dicho. Sí, Héctor intentó quitarse la vida en 2020. Esa fue la razón por la que regresó a terapia conmigo. Estaba mejor que cuando lo atendí en los 90, pero seguía luchando. El intento de suicidio fue una llamada de atención para él. Se dio cuenta de que si moría así, tú cargarías con esa culpa el resto de tu vida, igual que él cargó con la muerte de su padre. ¿Y mejoró? Sí y no. Su depresión estaba más controlada con medicación y terapia,
Pero luego llegó el diagnóstico de cáncer y todo ese progreso se complicó. Sabía que iba a morir, y la diferencia esta vez era que no había elegido morir, así que no podía sentirse culpable por eso. Pero tampoco tenía el tiempo que esperaba para enmendar las cosas contigo. Esa noche, Rodrigo se sentó con Mariana en su departamento y le contó todo. La cinta, las cartas, las conversaciones con el psicólogo, con Rafael, con Laura, con Mercedes. Mariana escuchó en silencio, ocasionalmente apretando su mano. «Toda mi vida pensé que mi papá no me quería», dijo Rodrigo con voz quebrada. «Pensé que era frío, indiferente, que yo no le importaba. Y resulta que cada día de su vida estaba luchando por amarme de la forma correcta y simplemente no podía. Estuvo tan cerca de matarse y yo nunca lo supe. Murió sabiendo que había fallado y yo dejé que muriera pensando que no me importaba». «No es tu culpa», dijo Mariana firmemente. «No podías saber lo que él nunca te dijo. Hiciste lo que pudiste con la información que tenías. Pero debí haber intentado más, debí haber preguntado más, debí haber insistido. Y él debió haber buscado ayuda más seria, debió haber sido honesto contigo sobre su salud, debió haber luchado más duro contra sus demonios. Ambos fallaron, Rodrigo, porque ambos son humanos, pero el amor estaba ahí, eso es lo que importa. El amor siempre estuvo ahí». Durante las siguientes semanas, Rodrigo encontró una forma de procesar todo. Decidió no vender la casa de inmediato. En su lugar, la convirtió en un proyecto de memoria. Limpió cada habitación a fondo, reparó lo que estaba roto, pintó las paredes con colores más cálidos. En la sala, donde su padre había grabado esa cinta hace 25 años, colocó un pequeño santuario. La fotografía más reciente de su padre junto a una de toda la familia cuando su madre aún vivía. Y las cartas que nunca fueron enviadas, enmarcadas como el testimonio de amor que eran. Creó un archivo digital de todo lo que había encontrado. La cinta VHS digitalizada, fotografías de las cartas, documentos de los psicólogos, con su permiso, testimonios grabados de Rafael, Laura y Mercedes. Lo tituló La historia completa de Héctor Maldonado, como un recordatorio de que las personas nunca son tan simples como parecen desde fuera. Una tarde de diciembre, un año después de haber encontrado la cinta, Rodrigo organizó una pequeña reunión en la casa de la Narvarte. Invitó a Rafael, Laura, Mercedes, al doctor Castillo, a Mariana y a los pocos primos y tíos que aún vivían. Preparó chiles en nogada, el platillo que su padre siempre hacía para Navidad, siguiendo la receta anotada que encontró en la cocina. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, Rodrigo proyectó la cinta VHS en la televisión. Muchos de los presentes no sabían de su existencia. Vieron en silencio mientras Héctor Maldonado explicaba su vida, su trauma, su amor imposible de expresar. Hubo lágrimas, manos apretadas, comprensión compartida. Después de la cinta, Rodrigo habló. «Durante toda mi vida, pensé que mi padre era un hombre frío que no sabía amar. Hoy sé que era un hombre profundamente herido, que amaba demasiado pero no sabía cómo mostrarlo. Construí mi identidad creyendo que no fui suficiente para ganarlo, cuando la verdad es que él nunca se sintió suficiente para mí. Crecí sintiéndome rechazado, cuando él vivió sintiéndose incapaz». Miró alrededor de la habitación, a todas las personas que habían conocido fragmentos de su padre que él nunca vio. El trauma se hereda. Mi abuelo se quitó la vida. Mi padre cargó esa herida durante 50 años, y yo crecí sintiendo los efectos de esa herida sin entender su origen. Pero el ciclo termina aquí. No voy a criar a mis futuros hijos con la ignorancia de cuánto fueron amados. No voy a repetir los errores de mi padre, pero tampoco voy a deshonrar su memoria, culpándolo por no poder superar algo que lo superaba a él.
Se volvió hacia la fotografía de su padre en el santuario. Papá, si de alguna forma puedes escucharme, te perdono. Te perdono por no poder ser el padre que querías ser, por no poder decirme lo que sentías, por dejar que muriera pensando que no me importabas. Pero más importante, quiero decirte que lo entiendo ahora. Entiendo tu silencio, entiendo tu distancia, entiendo tu dolor. Y quiero que sepas que te amé también. Siempre te amé, aunque no sabía cómo demostrarlo tampoco. Tal vez en eso nos parecíamos más de lo que cualquiera de los dos se dio cuenta. Rafael se levantó y puso una mano en el hombro de Rodrigo. Tu papá estaría orgulloso de ti, compa. Esto es lo que él siempre quiso, que lo entendieras, que supieras la verdad. La reunión continuó por horas, con cada persona compartiendo memorias de Héctor que Rodrigo nunca había conocido. Historias de su generosidad silenciosa, de cómo ayudaba económicamente a primos en problemas sin mencionarlo, de cómo donaba a causas de salud mental anónimamente. Laura contó cómo Héctor había pagado la operación de su hijo sin que ella supiera, y solo lo descubrió años después cuando un error administrativo reveló el origen del pago. Mercedes recordó cómo Héctor siempre sacaba la nieve de su entrada cuando nevaba, sin decir palabra, solo asegurándose de que ella estuviera segura. El doctor Castillo compartió, con el permiso póstumo que Héctor había dejado firmado, un fragmento de sus notas clínicas. Paciente expresa que su mayor miedo no es la muerte, sino morir sin que su hijo sepa cuánto lo amó. Expresa frustración constante con su incapacidad de comunicar afecto. Pregunta repetidamente, ¿cómo se le dice a alguien que es la razón por la que sigues vivo cuando ni siquiera puedes mirarlo a los ojos? A medida que la tarde se convertía en noche, algo cambió en Rodrigo. El peso que había cargado durante décadas, el dolor de sentirse no amado, comenzó a transformarse en algo diferente. Una comprensión profunda de la complejidad humana, de cómo el amor puede existir junto con la incapacidad, de cómo dos personas pueden amarse profundamente y aún así no lograr conectar. Semanas después, Rodrigo decidió escribir su propia carta para su padre, una que nunca podría leer, pero que necesitaba escribir. La guardó en un sobre sellado y la colocó junto a las cartas de su padre en el santuario. Papá, encontré tu cinta, encontré tus cartas, encontré todas las piezas de ti que escondiste durante mi vida. Y entiendo ahora que el silencio entre nosotros no era vacío, sino miedo. Miedo tuyo de no ser suficiente, miedo mío de no ser digno. Los dos vivimos vidas paralelas de amor no expresado, esperando que el otro diera el primer paso mientras ninguno de los dos sabía cómo caminar. Yo también fui culpable de la distancia. Yo también construí muros. Te juzgué sin intentar entender. Asumí sin preguntar, me alejé sin pelear por acercarme. Si pudiera tener un día más contigo, no lo desperdiciaría en silencio incómodo. Te diría que entiendo tu dolor, que admiro tu lucha, que respeto que siguieras intentando incluso cuando fallabas. Te diría que fuiste suficiente, no perfecto, no el padre de las películas, pero suficiente. Me diste techo, comida, educación. Me enseñaste responsabilidad con tu ejemplo de trabajo duro. Me mostraste, a tu manera rota e imperfecta, que amar duele y que vale la pena intentarlo de todas formas. Gracias por grabar esa cinta. Gracias por escribir esas cartas. Gracias por dejar evidencia de tu corazón, incluso cuando no pudiste mostrarlo en vida. Gracias por amarme de la única forma que sabías. Fue suficiente, papá. Siempre fue suficiente. Te amo. Con todo mi corazón herido y sanando, te amo. Tu hijo, Rodrigo. En los meses siguientes, Rodrigo se dio cuenta de que el legado de su padre no era solo el dolor transmitido, sino también la lección aprendida.
Decidió especializarse en diseñar espacios comunitarios para terapia y salud mental, usando su arquitectura para crear lugares donde personas como su padre pudieran encontrar ayuda y comprensión. Su primer proyecto fue un centro de salud mental en la colonia Doctores, no lejos de donde su abuelo había vivido, donde su tragedia había comenzado generaciones atrás. Mariana quedó embarazada en primavera. Cuando supieron que sería un niño, Rodrigo supo inmediatamente cómo se llamaría: Héctor. Mariana estuvo de acuerdo sin dudar. «Será un nuevo comienzo», dijo ella. «El nombre llevará honor en lugar de dolor». El día que nació el pequeño Héctor, Rodrigo lo llevó en brazos a la casa de la Narvarte, que había decidido mantener como casa de familia en lugar de vender. Se paró frente al santuario de su padre, sosteniendo a su hijo recién nacido, envuelto en una manta azul. «Papá, te presento a tu nieto. Se llama Héctor como tú, como tu papá, pero su historia será diferente. Crecerá sabiendo que es amado, escuchándolo todos los días, sintiéndolo en cada abrazo. Crecerá conociendo tu historia también, entendiendo de dónde viene, comprendiendo que el amor a veces llega dañado, pero sigue siendo amor. Te prometo que romperé el ciclo que tú no pudiste romper. No porque fuiste débil, sino porque ahora tengo las herramientas que tú nunca tuviste. Tu lucha no fue en vano. Tu dolor sirvió para algo. Me enseñó qué no hacer, sí, pero más importante, me enseñó a entender, a perdonar, a amar incluso cuando es difícil». El bebé se movió en sus brazos, abriendo los ojos brevemente. Rodrigo sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Ojalá pudieras conocerlo. Ojalá pudieras ver que todo lo que sufriste, todo lo que luchaste, condujo a este momento. 3 generaciones de dolor terminan aquí. 3 generaciones de silencio terminan aquí. Este niño crecerá sabiendo que es amado, y cuando sea grande le contaré sobre ti. No sobre el hombre distante que yo creía que eras, sino sobre el hombre herido que luchó con todas sus fuerzas contra demonios que no podía vencer. Le contaré sobre tu valentía, papá. Porque seguir vivo cuando cada día duele es la mayor valentía de todas. Los años pasaron. La casa de la Narvarte se convirtió en un lugar de reunión familiar, llena de vida y risas, donde antes solo había silencio. Rodrigo organizaba cenas familiares regulares, invitando a Rafael, Laura, Mercedes, a los primos y tíos. Compartían memorias de Héctor, asegurándose de que el pequeño Héctor creciera, conociendo a su abuelo no como una ausencia, sino como una presencia compleja y amada. Cuando el pequeño Héctor cumplió 5 años, lo suficientemente grande para entender, Rodrigo se sentó con él en la sala y le mostró una versión editada de la cinta de su abuelo, solo las partes apropiadas para su edad. El niño escuchó con atención la voz del abuelo que nunca conoció y después preguntó: «¿Por qué está triste mi abuelo?». Rodrigo abrazó a su hijo. «Porque a veces las personas cargan dolor que nadie puede ver. Pero eso no significa que no amen. Tu abuelo te amaba mucho, aunque nunca te conoció. Y me amaba a mí, aunque le costaba trabajo demostrarlo. Y tú me amas, papá, más que a nada en el mundo, y nunca tendrás que dudarlo». El niño abrazó a su padre con la confianza total que solo un niño amado puede tener, y en ese abrazo, Rodrigo sintió el peso de generaciones de dolor finalmente levantarse. El ciclo estaba roto, el silencio estaba roto. El amor, finalmente, era más fuerte que el trauma. En el 10º aniversario de la muerte de su padre, Rodrigo escribió un artículo para una revista de salud mental titulado «La cinta VHS de mi padre, una historia de amor silenciado y sanación generacional». En él contaba toda la historia, con la esperanza de que otros hijos que se sintieran no amados pudieran entender que a veces la ausencia no es falta de amor, sino incapacidad de expresarlo.
con la esperanza de que otros padres que luchaban con sus propios demonios supieran que buscar ayuda no era debilidad, sino valentía. Con la esperanza de que las familias pudieran romper ciclos de trauma antes de que fuera demasiado tarde. El artículo se volvió viral. Miles de personas escribieron compartiendo sus propias historias de padres distantes, de amor no expresado, de reconciliación póstuma. Rodrigo recibió cientos de mensajes de personas que habían encontrado videos, cartas, diarios de padres fallecidos que revelaban verdades similares. Se dio cuenta de que la historia de su padre no era única, sino universal. El trauma generacional, la depresión no tratada, la incapacidad de expresar afecto, estos eran hilos que corrían a través de incontables familias, destruyendo conexiones que podrían haber sido hermosas. Inspirado por la respuesta, Rodrigo creó una fundación sin fines de lucro llamada Voces Silenciadas, dedicada a proporcionar terapia accesible para padres que luchaban con expresar afecto a sus hijos. La fundación también ofrecía mediación familiar gratuita, ayudando a familias a tener las conversaciones difíciles que necesitaban tener antes de que fuera demasiado tarde. En la presentación oficial de la fundación, celebrada en el centro comunitario que había diseñado en la colonia Doctores, Rodrigo habló ante una audiencia de más de 200 personas, muchas de ellas con historias similares a la suya. Mi padre vivió 50 años con un dolor que nunca pudo nombrar completamente. Murió sintiéndose un fracaso cuando en realidad fue un héroe, porque cada día que siguió vivo fue una victoria contra los demonios que lo perseguían. Esta fundación existe para asegurar que menos personas tengan que sufrir ese silencio, para que menos hijos crezcan sintiéndose no amados, para que menos padres mueran sintiendo que fallaron. La comunicación salva vidas, la terapia salva familias. Y nunca, nunca es demasiado tarde para decir «te amo» mientras todos están vivos para escucharlo. El pequeño Héctor, ahora con 8 años, estaba sentado en la primera fila junto a Mariana, y cuando su padre terminó el discurso, corrió al escenario y lo abrazó. Rodrigo lo levantó en brazos, sosteniendo a su hijo con toda la fuerza y el amor que su propio padre había sentido, pero no pudo expresar. Esa noche, de regreso en la casa de la Narvarte, Rodrigo se paró frente al santuario de su padre con su hijo dormido en brazos. La fotografía de Héctor Maldonado lo miraba desde el marco. Esa expresión seria que ahora Rodrigo entendía no era frialdad, sino dolor contenido. «Lo lograste, papá», susurró Rodrigo. «Tu dolor no fue en vano, tu lucha significó algo, transformó mi vida, salvará a otros. Y este niño, tu nieto, crecerá libre de las cadenas que nos ataron a ti y a mí. Vivirá en la luz que tú ayudaste a crear con tu oscuridad». Colocó suavemente a su hijo en el sofá, cubriéndolo con una manta, y se sentó en el silencio de aquella sala que había sido testigo de tanto dolor silencioso. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de comprensión, de perdón, de amor finalmente reconocido. En el estante junto al santuario, Rodrigo había colocado todas las cintas VHS que su padre había grabado a lo largo de los años, no solo aquella primera que encontró. Resultó que había más, descubiertas en otros rincones de la casa, cintas grabadas en diferentes momentos de dificultad, intentos repetidos de su padre por comunicar lo que sentía, por dejar evidencia de su corazón. Rodrigo las había visto todas, había llorado con todas, había entendido a través de todas que su padre nunca dejó de intentar, nunca dejó de luchar. La última cinta estaba fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. En ella, un Héctor demacrado por la enfermedad, pero con una paz en los ojos que Rodrigo nunca había visto en vida, decía: «Rodrigo,
Si encuentras esta, significa que finalmente encontraste todas las demás también. Significa que conoces mi historia completa ahora. No sé si eso te ayudará a perdonarme o solo te dará más razones para estar enojado. Pero necesito decirte que estos últimos meses, sabiendo que el final se acerca, han sido paradójicamente los más pacíficos de mi vida. Porque finalmente dejé de pelear con lo inevitable. Voy a morir sin haberte dicho en persona todo lo que necesitabas escuchar. Y eso es una tragedia. Pero estas cintas existirán. Y quizás algún día, cuando las encuentres, entenderás que el amor estuvo ahí todo el tiempo, solo que prisionero detrás de muros que no pude derribar. No me llores como al Padre perfecto que no fui. Llórame como al hombre imperfecto que lo intentó. Eso es suficiente. Eso tiene que ser suficiente. Te amo, hijo. Siempre te amé. Perdóname por no haber sido mejor. Y gracias por ser tú, por sobrevivir a mi incapacidad y convertirte en el hombre extraordinario que eres. Si hay una próxima vida, prometo hacerlo mejor. Tu padre, siempre tu padre, Héctor. Rodrigo apagó las luces de la sala, dejando solo la pequeña luz del santuario encendida. Afuera, la Ciudad de México bullía con vida, millones de historias desarrollándose simultáneamente, millones de familias con sus propios secretos, sus propios dolores, sus propias versiones de amor imperfecto. Pero en aquella sala, en aquella casa que había sido testigo de tanto silencio, ahora había paz. El tipo de paz que viene de entender completamente, de perdonar completamente, de amar completamente a pesar de toda imperfección. Rodrigo miró por última vez la fotografía de su padre antes de salir, llevando a su hijo dormido de regreso a casa. «Hasta mañana, papá», dijo suavemente como había empezado a hacer cada vez que visitaba. «Te amo». Y en el silencio que siguió, en ese espacio donde antes solo había dolor, Rodrigo pudo jurar que sentía algo nuevo. La presencia de un amor que finalmente, después de décadas de prisión, era libre.